¿Sabías que en este año de elecciones el precio del petróleo podría sufrir grandes fluctuaciones dependiendo de quién salga presidente en los Estados Unidos? De salir vencedor Donald Trump, ya ha anunciado que dará una serie de leyes y beneficios para la industria de las energías fósiles, yendo en contra de todas las reformas planteadas por Joe Biden en cuanto a las energías renovables. ¿Realmente sabes invertir en petróleo de manera eficiente? ¿O basas tu análisis en noticias impartidas por los medios de comunicación en cuanto a los conflictos sucedidos en Medio Oriente? Si la respuesta es sí, déjame decirte que estás basando tu análisis de manera deficiente. Lo primero que debemos saber es que el petróleo es una materia prima muy volátil, a diferencia de otras materias primas que cotizan en la Bolsa de Valores de Chicago. El petróleo se ha distinguido por tener grandes movimientos en periodos cortos, lo cual pueden generarte grandes pérdidas de dinero en el corto plazo, sumado a que el precio del petróleo no solo se fija en cuanto a la oferta y la demanda, sino que influyen otros factores como la geopolítica, el precio desinformado y por último la militarización en zonas estratégicas. Debes basar tu enfoque de inversión a mediano y largo plazo. Pero ¿cómo es eso posible? El petróleo americano, más conocido como West Texas, podría mantener su cotización estable durante todo el año, debido al aumento de las importaciones chinas y la demanda interna norteamericana. Estos dos colosos consumen casi la cuarta parte de toda la demanda mundial de petróleo. Según el informe de la Administración de Información Energética, la demanda de derivados de petróleo, como la gasolina, alcanzó su nivel más bajo desde la pandemia. El consumo fue de tan solo 8.63 millones de barriles por día en Estados Unidos. Pese a este dato desalentador de la última semana, no ha sido causal suficiente para que el precio del petróleo West Texas cayera en picada, debido a que sus fundamentales macroeconómicos se mantienen sólidos en el mediano y largo plazo, como veremos a continuación. Si damos una mirada al gráfico del precio del petróleo West Texas no estacional, desde la década del 90 ha tenido un incremento considerable, yendo desde los $16 el barril hasta los casi $78 hoy en día, pasando por picos máximos de casi $100 el barril en el periodo del 2008, previo a la caída de la bolsa por las hipotecas subprime, y con un descenso notorio durante el año 2020 a casi $38 el barril, debido a una demanda casi nula, pero desde el año 2020 se ha notado un incremento considerable en su cotización, por toda la reactivación económica a nivel mundial. Debemos entender que el petróleo mueve todas las industrias porque necesitan de dicha materia prima para mover la maquinaria pesada, los grandes equipos industriales, los camiones y mucho más. Sumado a que Biden necesita un petróleo por debajo de los $90, pero por encima de los $60, para tener al pueblo americano contento en un año de elecciones. Los grandes inversores saben que invertir en petróleo es rentable aún, porque las energías renovables aún son muy escasas, costosas y poco viables para implementarlas rápidamente en el corto y mediano plazo. Vayamos a ver ahora qué tantos empleos genera la industria energética tradicional, lo cual nos dará un indicador si es que el negocio aún sigue siendo rentable, genera puestos de trabajo bien remunerados, dinamiza la economía norteamericana y aún genera ingresos fiscales al país del tío Sam. En este gráfico podemos observar la cantidad de puestos de trabajo que emplea el sector energético tradicional americano, desde el año 1980 hasta la actualidad. Podemos ver que a inicios de los 80, cuando estaban en momentos de recesión económica, había una mano calificada activa de 260.000 personas, el dato más alto de los últimos 40 años, teniendo un deterioro significativo en el año 2000, con un dato de 120.000 personas laborando en el sector. Pero
tuvo una recuperación entre el periodo del 2008 hasta el 2014 aproximadamente, para luego volver a bajar hasta un mínimo de 120.000 personas laborando en dicho sector. Veremos a continuación las tendencias del petróleo en cuanto a la demanda mundial. Como puedes observar, se prevé que la demanda de gas y petróleo aumente para el año 2030, en vez de disminuir como todo el mundo piensa por la agenda verde implantada en los últimos años. Acá debemos entender que las energías fósiles siempre han estado y estarán vigentes. La previsión es que varíe entre un 46 a 54% del total de todas las fuentes energéticas para el año 2030. Como puedes apreciar en dicho gráfico, lo que está encasillado en color amarillo son las energías fósiles tradicionales, sin incluir obviamente al carbón, el cual haría que aumente hasta casi el 75% de toda la oferta mundial. Según varios especialistas, la demanda se mantendrá constante hasta el año 2045 por la lenta adopción de las energías verdes en el mundo. Con ello, quiero que te des cuenta de la importancia de invertir con conocimiento y no dejarte engañar por noticias sensacionalistas que vemos hoy en día, sumado a personas inescrupulosas que lo único que quieren es sacarte plata y beneficiarse ellos mismos. Pasemos a ver un último gráfico, antes de hablar de todas las opciones que tenemos para invertir en petróleo. Como puedes observar en este gráfico, las tendencias de petróleo y gas desde el año 2014 han tenido una narrativa muy marcada en cuanto a proyectos petrolíferos de exploración, el cual comentan especialistas que ha llegado a su punto más alto, al mismo tiempo que la narrativa de energías verdes ha llevado a que los inversores ya no desarrollen exploraciones geológicas en busca del tan ansiado combustible negro. Debo aclarar que las grandes inversiones petroleras desde el año 2014 han disminuido un 55%, pasando desde los 3.5 trillones de dólares en el periodo 2010 al 2014 hasta los 1.5 trillones de dólares para el periodo 2020 al 2025, como podrás observar en el gráfico de barras. Debo volver a aclarar que no debemos confundir los conceptos. Una cosa es invertir en exploración petrolera y otra cosa es invertir en el aumento de capacidad de una planta petrolera, lo cual sucede hoy en día. Si no, miren a Estados Unidos y Rusia, que son los primeros productores de petróleo a nivel mundial, superando inclusive a Arabia Saudí. Como lo mencionamos en el gráfico anterior, la tendencia indica que la demanda seguirá incrementando en cuanto al oro negro. El desincentivo de invertir en exploración es lógica. Los costos preoperativos podrían estar por encima de los 10 millones de dólares para un solo pozo petrolero, el cual tendría una vida útil de 30 años. Muy fácil. Pero, como las tendencias dicen que la vigencia de los combustibles fósiles será constante hasta el año 2045, el futuro a partir de dicha fecha será muy incierto, ya que las energías renovables tendrán un rol mucho más importante, por lo cual tendrías una pérdida de explotación de 9 años, con unos 5 años compitiendo mano a mano con la energía eólica o solar en el periodo del año 2040 al 2045. Mi sugerencia es que inviertas en acciones petroleras que te generen buenas rentabilidades en el mediano y largo plazo. Por favor, no inviertas en el corto plazo si es que tú no tienes sólidos conocimientos en finanzas, economía o geopolítica, ya que vas a perder mucho dinero. Los medios para hacer dinero en el corto plazo son más sofisticados. Ahora, si tú tienes conocimientos en futuros, opciones financieras sobre acciones u opciones financieras sobre materia prima, puedes invertir en dichos vehículos, pero tienes cierto riesgo de perder dinero, pero puedes generar rentabilidades entre un 20 hasta un 40% muy fácilmente en el corto plazo.